Con el presidente del Senado, el senador Álvaro Elizalde. Muchas gracias, senador, por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo está usted? ¿Fue el mejor acuerdo posible? Fue un acuerdo difícil, pero que da cuenta de la voluntad de todos los actores que participaron en este diálogo de dar una respuesta a Chile conforme al desafío que tenemos por delante. Por cierto que cada uno tenía su punto de vista y consideraba que su propuesta en particular era la mejor para el país. Pero cuando se tienen que construir mayorías para habilitar el proceso constituyente y aprobar una reforma constitucional, se requiere, por tanto, considerar las miradas de otros. Y en ese contexto se logró un acuerdo que comprende los legítimos puntos de vista de quienes participaron en el diálogo y que permite, lo más importante, construir una mayoría que haga posible que el proceso constituyente no solo siga adelante, sino que se desarrolle de manera exitosa. Esto es, que tengamos un plebiscito de salida con un respaldo ciudadano importante para un texto que sea expresión de un amplio acuerdo de la sociedad chilena. ¿Qué le pasa cuando escucha que el Partido Comunista habla de un acuerdo imperfecto, por ejemplo? Están en su legítimo derecho y probablemente otros actores también van a considerar que el acuerdo no da cuenta de lo que ellos querían originalmente. Pero para ponerse de acuerdo con los otros o con otros es necesario considerar sus puntos de vista. Y ese es el esfuerzo que hicimos, preservar el diálogo. Hubo tensiones, hubo momentos complejos, pero siempre velamos con el presidente de la Cámara por mantener las condiciones que permitieran que todos los actores se mantuvieran en esta mesa de diálogo, en esta mesa de conversación, y que fuéramos considerando las distintas miradas para finalmente arribar al acuerdo que se dio a conocer el día de ayer. ¿Hay algún punto en particular que para usted era importante y que no haya quedado en el acuerdo, personalmente? Mire, lo que pasa es que el rol que tuvimos con el presidente de la Cámara es velar por el éxito del acuerdo. Lo sé. Sí. El éxito de un proceso de diálogo. Y por tanto, si yo ahora empezara a opinar, como cualquier otro, respecto de qué me parece bien, qué me parece mal, estaría complotando contra el sentido de este acuerdo. Por cierto que yo tenía una opinión personal, pero yo no participé aquí como representante de ningún partido, lo hice en mi condición de presidente del Senado, sí, generando las condiciones para el diálogo. Y si ahora opinara aquello que no considero que quedó bien logrado o aquello que quedó bien logrado, estaría complotando contra el sentido de este diálogo. Y por tanto, este fue el acuerdo posible conforme a las distintas visiones que habían. Es un acuerdo que me parece que es bueno para el país, que permite que nos hagamos cargo del desafío constitucional. Por cierto, hay quienes pueden considerar que hay puntos de vista que podrían haber sido recogidos de manera distinta, pero la pregunta es, ¿de qué otra forma podemos construir una mayoría que permita que se apruebe esta reforma constitucional? Y por tanto creo que aquí está considerado los distintos puntos de vista, un acuerdo que se firmó desde la UDI hasta el Partido Comunista, eso es histórico, sí. Que da cuenta de una enorme diversidad, sí, y bueno, y que permite sobre todo que nos hagamos cargo con un esfuerzo conjunto, cada uno desde su óptica y de su visión, del desafío que tenemos de tener una constitución nacida en democracia. Lo que le iba a preguntar, ¿es más transversal, siente usted, que el del 15 de noviembre, en otras condiciones, por supuesto? Hay más actores involucrados, sí, y efectivamente tiene mayor amplitud del acuerdo del 15 de noviembre. ¿Hay espacio para modificar este proyecto en el trámite legislativo? Porque hay voces, sobre todo, usted sabe, en la Cámara de Diputados hay más de 30 independientes que están de alguna manera insatisfechos con algunos puntos. ¿Existe ese espacio? El acuerdo es que se aprueba tal cual así se planteó. Ya. Porque, claro, si empieza a hacer una modificación, otro actor va a decir, bueno, ¿por qué no consideramos todo otro? Y al final, esta construcción que se hizo en conjunto termina cayéndose. Así que la idea es que se apruebe el proyecto que va a ser expresión de este acuerdo, y no que se le hagan modificaciones. Formalmente siempre un parlamentario puede presentar una indicación, está en su legítimo derecho, pero la manera de construir la mayoría es que se cumpla el acuerdo tal cual fue suscrito. ¿Y hay confianza en que todas las fuerzas que firmaron finalmente vayan a respetar eso en el Congreso con sus parlamentarios, algunos de los cuales han sido bastante díscolos en otros proyectos? La palabra empeñada, no solo en política, sino que en la vida, es sagrada, y por tanto aquí está la firma de presidentes de partidos que representan a bancadas de ambas cámaras del Congreso Nacional. Lo que corresponde, por tanto, es que se cumpla lo suscrito. Ha habido cuestionamientos a la definición, al concepto de expertos. ¿Cómo lo entiende usted, un experto? Bueno, la reforma constitucional va a establecer con claridad cuáles son los requisitos para ser considerado experto, pero tiene que ver con personas con una dilatada trayectoria profesional o académica en un área de expertise que sea relevante para el proceso constituyente. Definición de políticas públicas, un jurista y determinadas profesiones que obviamente dicen relación con temas de políticas públicas y que puedan, por tanto, contribuir
al proceso de elaboración del texto. No olvidemos que el anteproyecto, el proyecto lo redacta la comisión experta, después resuelve el Consejo Constitucional, que se eligió por la ciudadanía, y claro, lo puede cambiar completamente si lo estima conveniente, se resuelve de manera democrática, y también tiene un rol en la armonización. Y en la designación de estos expertos, por ejemplo, en lo que compete al Senado, ¿usted prevé un trámite tal vez más expedito que en la Cámara, en la designación de estos expertos? Bueno, lo que establece el acuerdo es que se nombran 12 expertos y expertas por la Cámara de Diputados y 12 expertos y expertas por el Senado, y que deben expresar la diversidad de fuerzas políticas con cierto criterio de proporcionalidad. Aprobado, esta es una lista cerrada por 4/7. Si se construye esa mayoría, se aprueba esa lista, pero esta lista tiene que ser expresión de la diversidad que existe en ambas cámaras del Congreso Nacional. Así que bueno, ahí se tiene que expresar esta diversidad, porque un experto también tiene ideas, representa una determinada cosmovisión, una determinada ideología, y por tanto eso se tiene que expresar en el momento de elección de los expertos, dando cuenta de la diversidad de opiniones que existen, no solo en la sociedad chilena, sino que en el Congreso, como esas distintas visiones que existen en la sociedad chilena se expresan en el Congreso. Ya se dan algunos nombres, los expresidentes, por ejemplo. ¿A usted le parece que podrían cumplir con esa categoría? ¿Sería aconsejable que estuvieran el expresidente Lagos, Frey, Bachelet, Piñera? No quiero descartar anticipadamente ninguna idea, pero me parecería más lógico que una persona de esas características, si quiere contribuir, participe en la elección democrática. Cuando se estableció el criterio de los expertos, yo creo que estamos pensando en algo distinto. Pero mire, no quiero a priori descontar ninguna alternativa, porque finalmente tenemos que escuchar lo que proponen las distintas fuerzas políticas. Pero quizás sería mejor, si algún expresidente quiere participar de este proceso, que compita por las urnas, por el voto ciudadano, y dejemos a los expertos y expertas un rol distinto, que dé cuenta efectivamente del sentido que se le dio a su contribución al proceso constituyente. ¿Cuánto puede pesar los partidos que quedaron fuera, ¿no? Republicanos, el Partido de la Gente, los que quedaron fuera del acuerdo? Están todos invitados. De hecho, nosotros no excluimos a nadie de este proceso de diálogo. Hubo un actor que se marginó y otro actor que participó en el diálogo, pero bueno, por problemas internos no necesariamente siempre estuvo presente y que no suscribieron el acuerdo. Pero si quieren votar a favor de esta iniciativa, bienvenido sea. Y de todas maneras yo creo que ellos deben ser parte del proceso constituyente. O sea, no hay por qué excluirlos. Pueden ser candidatos, por ejemplo. Pero si finalmente la gente, la ciudadanía la que va a elegir a quienes van a ser los que van a redactar la Constitución al momento de concurrir a las urnas para elegir, valga la redundancia, a los integrantes del Consejo Constitucional. Es la gente, el pueblo el que decide, y por tanto las distintas visiones de país tienen que competir por el concurso, tienen que concursar por el apoyo ciudadano. ¿Por qué fue tan difícil llegar al acuerdo? ¿Por qué se demoró 100 días? ¿Demasiado cálculo? ¿Demasiado, cómo voy? ¿Cómo va a llegar mi partido en la elección? ¿Cómo lo interpreta usted? Hubo una primera etapa en que determinados actores tenían que ordenarse internamente y pidieron más tiempo. Algunos partidos de la opción rechazo en el plebiscito reciente necesitaban más tiempo para poder ordenarse internamente y tener propuestas. Y eso demoró bastante tiempo, muchas semanas. Pero adicionalmente habían dos puntos de vista contrapuestos. Por un lado, el oficialismo que exigía un mecanismo íntegramente democrático, con una elección del órgano constituyente por la ciudadanía, y eso está consagrado en el acuerdo por Chile. Y por otro lado, representantes de Chile Vamos que no querían repetir la misma experiencia de la convención respecto a aquellos aspectos que generaron problemas que se tradujeron que finalmente triunfara la opción del rechazo. Entonces hubo que conciliar esas dos miradas, que eran bastante antagónicas, y una serie de matices, porque estamos hablando de muchas fuerzas que participaron en este diálogo. Sí. Por tanto, yo estoy en alguna medida simplificando estas dos grandes visiones, pero habían muchos matices entre medio. Entonces, el esfuerzo por ponerlos a todos de acuerdo no es fácil. Pero lo más importante, se consagra el principio democrático. Quienes van a debatir, votar y resolver el contenido de la nueva Constitución van a ser personas elegidas por la ciudadanía, que son 50, en el mes de abril o mayo. Eso tendrá que verse conforme a la rapidez con la cual se apruebe la reforma. Y al mismo tiempo se va a contar con el apoyo de una comisión experta que va a redactar el proyecto y que va a participar con derecho a voz en el debate. Y de esa forma se concilian, yo diría, estas dos miradas. Y hay un mecanismo de comisión mixta que se va a aplicar excepcionalmente cuando se
se constituyen supramayoría en algunos de estos órganos y hay diferencias. Sí. Entonces lo importante es que estas dos miradas se incorporan en el acuerdo, sí, y eso permitió que todos firmaran. Lo dijo el presidente Boric, lo han dicho varios actores en estas horas. Es la última oportunidad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que efectivamente ya se desaprovechó una oportunidad. Por distintas razones, en algún momento podríamos analizar con tiempo lo que ocurrió con la convención y bueno, lo que pasó finalmente con el plebiscito. Y por tanto creo que hay que tomar lecciones de lo acontecido para garantizar que este proceso sea exitoso. Y para mí, a mi entender, un proceso constitucional es exitoso cuando se hace un esfuerzo por incorporar las distintas miradas que existen en la sociedad chilena. Porque una constitución no es como una ley. Una ley se aprueba por una mayoría circunstancial. Una constitución se tiene que aprobar con un apoyo transversal en la sociedad donde se va a aplicar, porque la idea es que se proyecte por décadas. Y por tanto en la Constitución tiene que estar contenido aquello en que estamos de acuerdo. Y aquello en lo que estamos en desacuerdo, la Constitución tiene que establecer el mecanismo para resolver esas diferencias. Por tanto creo que hay que hacer un esfuerzo de un diálogo inclusivo. Y por eso yo he dicho que hay que tomar este acuerdo con humildad, entender que este es el primer paso, que no está nada asegurado, que si actuamos con falta de responsabilidad y altura, no se va a llegar a buen puerto, y que por el contrario lo que necesitamos es ser muy responsables en reconstruir un espacio de diálogo en un marco de respeto en la sociedad chilena, que creo que es algo que se ha perdido lamentablemente en el último tiempo. Senador Elizalde, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, Álvaro. Buenas noches.